invito a abrir su Biblia en el libro de los Hebreos, en su capítulo 13. De igual manera, pues todos hermanos, amigos, son bienvenidos a medio nuestro. Hebreos capítulo 13. Versículo 8 dice la letra: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Amén. Amén. Los sacerdotes mosaico, la ley establecía a ellos ciertos estándares de vida. Inclusive los sacerdotes se les exigía cierto peso. Ellos no podían sobrepasar los pesos que la ley establecía. Y todo esto tenía una razón de ser, porque ellos ministraban todo el día y todos los días. Ellos ministraban día y noche, aunque tenían un sistema organizativo donde se turnaban, pero pasaban horas de pie. Por lo tanto, no tenían que tener mucho peso porque le iba a afectar la salud, porque ellos trabajaban de pie. Y trabajar de pie por muchas horas, eso le ocasionaba a ellos que los pies se hinchaban. Pero lo más trágico, diríamos, de esto es que ellos trabajaban de una forma infructuosa, y Hebreo nos habla de que la gente, cuando pecaba, iba a los sacerdotes y pagaban una ofrenda por el pecado. Es decir, moría allí un animal, una oveja, un cordero, el cual está dando un mensaje que el pecado, la paga del pecado es la muerte. No hay otra forma de que el pecado sea cancelado sino a través de muerte, a través de remisión del pecado, remisión de esa circunstancia. Ahora bien, hay otra forma de nosotros no derramar sangre cuando alguien peca contra ti, que es el perdón. Entonces, hay dos opciones ante el pecado: tú perdonas al pecador o le pagas con la muerte. Esas dos opciones. Pero ¿cuál de las dos nosotros vamos a escoger como cristianos? Ya Jesucristo, como Cordero de Dios, pagó un precio. Él murió en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad, y Él nos dio a nosotros el ejemplo que es a través de la gracia, que es a través del perdón, que nosotros podemos extender nuestro centro de misericordia a las personas que de una u otra forma nos han fallado. Los sacerdotes mosaicos, ellos trabajaban, y en el capítulo 10 nos da más o menos una idea de lo que ellos hacían. Capítulo 10 del libro de Hebreos, dice acá en el versículo 3, Hebreos 10:3, porque estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Y dice el verso 11, ciertamente
todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso era lo frustrante de esto. Toda una ceremonia, todo un gran sacrificio, tanto esfuerzo. Pero los sacerdotes observaban cuando la gente se iba después de un sacrificio. Se iban cabizbajo, se iban tristes, se iban con la carga de una conciencia que le decía: eres pecador, eres un pecador. Es decir, que las ofrendas que ellos ofrecían no solucionaban el problema de la gente, seguían con su misma necesidad y se iban con la misma necesidad. Ahora, ese santuario donde se ofrecía todo esto, dice acá en el capítulo 9 del libro de Hebreos, hace una descripción de este santuario. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1: ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. En el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía un maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, ese tabernáculo solamente se podía accesar allí, al lugar santísimo, una vez al año. Y no podía entrar todo el mundo, solamente entraba el sumo sacerdote Aarón, que era el facultado para entrar allí. Y cuando Aarón entraba allí, entraba asustado. Cada vez que se iba a celebrar el Yom Kippur, que era una fiesta anual, él tenía que ofrecer un sacrificio por su pecado. Y mataba también un cordero por el pecado de todo el pueblo. De todo el pueblo. Y cuando este hombre entraba al lugar santísimo, entraba amarrado acá en la cintura con un mecatillo que lo amarraba. Porque si este hombre entraba no siendo santificado, si entraba con alguna mancha, con algún pecado, él moría en aquel lugar santísimo. Y ahí no podía entrar nadie más, ni Moisés podía entrar allí. Entonces tenían que alarlo con el mecate de su cuerpo y sacarlo en caso tal de que muriese allí. Pero bíblicamente no hay ningún registro bíblico donde haya muerto un sumo sacerdote en el lugar santísimo. La Biblia no registra realmente en un caso específico. Pero con relación a la lectura que estoy leyendo, volvamos acá nuevamente a Hebreos 13. Dice acá en el versículo 9: no debe llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con vianda, que nunca aprovecharon los que se ocuparon de ello. No solamente la gente no recibió respuesta, los mismos sacerdotes murieron con insatisfacción, porque ese ritual no era lo verdadero. Eso era sombra de lo que habría de venir más adelante. Entonces el ritual, el tabernáculo, el candelabro y todo el maná, todo eso representaba realmente a Cristo, que se manifestaría más adelante en un futuro, ¿no, Señor? Por lo tanto, cuando nosotros vivimos una vida alejada de Cristo, cuando nosotros nos conformamos con figuras, con cosas superfluas, cosas realmente que no te llenan, usted va a entrar en un vacío existencial. Solamente Cristo, cuando se hace presente, es que Cristo logra llenar el vacío. Solamente Cristo puede realmente satisfacer la vida del hombre y darte plenitud de gozo, darte plenitud de vida, gloria al Señor. Entonces, aplauda a Jesús de Nazaret. Puede acontecer de que usted esté en Cristo, pero siga atado a la sombra del pasado. Puede ser que usted esté en Cristo, pero siga atado a una religión abstracta, vacía, ceremonial, que no te produce gozo realmente.
Y por eso dice el autor que ellos, los sacerdotes, ellos disfrutaron de una vianda que no la aprovecharon, no les sirvió de nada, no fue para ellos de gran beneficio, porque eso ni aún a ellos lo llenaba. Cristo, el vacío de Cristo en la vida de un hombre es tan grande que nada puede llenar el vacío de Cristo en el corazón de una persona. No puede llenarlo ninguna religión, no puede llenarlo ningún haber material, no hay oro en el mundo, no hay placer que pueda llenar, aleluya, el corazón del hombre, porque el vacío que hay en tu corazón es del tamaño de Cristo, y lo que tú metas ahí va a quedar realmente, va a quedar pequeño. Solamente Cristo en tu corazón puede llenar todo vacío, llenar toda situación. Ahora, Jesús dice acá en el versículo, vamos al capítulo 9 de Hebreo, el verso 11 dice: pero estando ya presente, ya conmigo, estando presente Cristo, pero estando ya presente Cristo, o sea, hay un cambio, hay una marca, hay un nuevo inicio, hay una nueva era, una nueva etapa. Estando ya presente Cristo, usted no puede seguir con el ritual mosaico o con la ley ceremonial que yo vivía. Y eso era el problema realmente del pueblo de Israel, que cuando Cristo vino lo rechazaron. Ellos prefirieron quedarse con la sombra, prefirieron quedarse con el toro y los machos cabríos, con lo ceremonial, con la fiesta, y rechazaron a Cristo, gloria al Señor. Y eso hasta el día de hoy el pueblo de Israel no reconoce a Cristo. Muchos tenemos al pueblo de Israel, lo tenemos arriba, a la altura, pero esta nación rechazó a Jesucristo. Ellos se quedaron en el campamento, en su campamento, en su idea, se quedaron en sus rituales. Hasta el día de hoy es una nación religiosa, la nación más religiosa del mundo, pero Cristo no está presente. Y cuando Cristo no está presente en un lugar, lo que hay es vacío, lo que hay es aparataje, lo que hay es rituales. Y nosotros no podemos asirnos del ritual y rechazar a Cristo. Nosotros tenemos que dejar a un lado la sombra, dejar la vianda que no aprovecha, dejar todas aquellas cosas que no te benefician y asirte de Cristo, por el Señor, porque en Él está la verdadera vida, en Él está el verdadero gozo. Den un fuerte aplauso a Cristo. Jesús entró al lugar santísimo verdadero. Jesús no entró al lugar santísimo de hecho por la mano del hombre. Él no entró en un tabernáculo, no, Él entró en el propio cielo. El cielo es el lugar santísimo. Y cuando Cristo entró a los cielos, entró con su propia sangre. No fue con la sangre de un toro, de un macho cabrío, de un ovejo, no. Él entró con su propia sangre allá en el cielo. En el cielo hay un tabernáculo, hay también, aleluya, un propiciatorio. Y Cristo, cuando subió a los cielos, Jesús echó su sangre sobre el propiciatorio. Y cuando Jesús echó la sangre en aquel lugar, el Señor, fue el día que el Señor mandó el Espíritu Santo. El día del Pentecostés fue el día en que Jesús entró al lugar santísimo y echó la sangre. Y la venida del Espíritu Santo era anunciando de que el sacrificio de Jesús fue propicio al Padre. La venida del Espíritu Santo fue anunciando. Era la campana, el sacerdote tenía campana alrededor de su falda, gloria al Señor. Que cuando se movía en el lugar santísimo, se escuchaba afuera en el campamento, gloria al Señor. Cuando Jesucristo entró en el lugar santísimo, la campana del mover del Espíritu Santo comenzó a moverse, comenzó a escucharse la voz del nombre del Señor. Hasta el día de hoy, Jesucristo está en el lugar santísimo. Pero Jesús no está parado allá. Jesús no está parado. Jesús no está con los pies hinchados. Jesús está sentado
a la diestra del Dios Padre, alabanza el nombre del Señor, y está intercediendo por ti, intercediendo por mí, gloria al Señor. Él está sentado en aquel lugar, gloria al Señor. Y cuando Jesús se sentó en aquel lugar, dice la palabra que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, gloria al Señor. La iglesia está sentada en lugar celestial. Pero no sé cómo tú te estás mirando. Tú te estás mirando de acuerdo a las circunstancias que estás viviendo. Estás mirando quizás con relación a la condición que vives ahorita. Pero realmente lo que dice la Biblia, que tú te encuentras sentado. Y Jesús se encuentra no afanado. Jesús se encuentra ya sentado, descansando, reposando en la obra redentora, la cruz del Calvario. Él reposó de su obra, la osa el nombre del Señor. Y tú también debes reposar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, gloria al Señor. Aleluya. En el libro de Hebreos, seguimos en Hebreos capítulo 4, en el versículo 9, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en su obra como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiero un reposo. Quiero un reposo, iglesia. Pero ¿quién es el reposo? El reposo no es un día. El reposo no es guardar un sábado. El reposo no se trata de una fecha del calendario. El reposo se llama Jesús de Nazaret. Jesús es el reposo. Y Jesús es eficaz. Y dice Hebreos 4:12, este texto bíblico se refiere a Jesucristo, porque Jesús es la palabra, Él es el verbo. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Esa palabra se llama Jesucristo de Nazaret, y no hay nada creado con el poder de Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra que penetra, es el que discierne, es el que derrumba, es el que edifica, es el que guarda. Y si tenemos ese poder maravilloso que es la palabra, que es Cristo, ¿por qué apartamos un lado a la palabra para yo enfrentar la vida frente a frente con mi propia fuerza? No lo vas a lograr, pero cuando enfrento la vida con la fuerza de la palabra poderosa, la palabra de una espada que penetra, que derrumba, que discierne, que establece la voz del nombre del Señor. Cristo es el verbo, Jesús es la palabra del Señor. Es la palabra viva. La palabra viva. Y si tenemos ese poder tan glorioso y poderoso, ¿por qué entonces no usamos el nombre de Jesús? ¿Por qué no usamos a Jesucristo? Si no usas tu propio nombre, saca tu carnet y te identificas. Jesucristo es suficiente, gloria al Señor. Él es suficiente. Dice acá en Hebreo, en capítulo 13, el versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer lo que sirve en el tabernáculo. Y de todo decimos: tenemos un altar. Tenemos un altar. Tenemos un altar. Lo más triste es un creyente sin altar. Lo más triste es una persona sin altar. Pero nosotros tenemos un altar. Y ese altar que nosotros tenemos, ¿qué significa entonces el altar? Escuchen. Los sacerdotes mosaicos tenían altares y permanentemente, de noche y de día, tenían que mantenerlo encendido. Era un gran afán, era un trabajo ritual tremendo. Y Levítico te da idea de lo que era esto. Levítico capítulo 6, verso 13 nos dice lo siguiente. Levítico dice la letra de esta manera: 6, versículo 13.
y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Si leemos el 12, el contexto dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de sacrificio de paz. Es decir, que era un movimiento permanente, porque los sacerdotes no podían darse el lujo de que ese fuego se apagara. Entonces imaginen ustedes la alta responsabilidad, el trabajo. Hay leña, cortando leña en la montaña, cerro de leña allí permanentemente, porque la orden del sacerdote era no permitir que el altar realmente se apagara. Y ese era una parte nada más de tanto trabajo que tenía el sacerdote. Tenían que todos los días hacer unos panes y llevar al lugar santo. Tenían allí que encender diariamente el candelabro con el Señor. Tenían que quemar incienso en el altar del incienso. Era un ritual permanente en el lavar las manos, los pies, los hombros, las orejas en el lavacro, cambiar, hacer mantenimiento del lavacro, matar los animales, quemarla, sacar la ceniza. Era un trabajo permanente que tenía el sacerdote. Él tenía un altar, pero la Biblia dice que ese no es mi altar, tampoco es el tuyo. Nosotros tenemos un altar por el Señor, pero nosotros a veces queremos tener el altar de los sacerdotes mosaicos y llevar una vida cristiana, un permanente afán, un permanente corre, un permanente activismo, y se nos va la vida cortando leña, se nos va la vida metiendo, llamando el fuego, y a veces cuando el fuego no está, nosotros lo inventamos por el Señor, pero ese es nuestro altar realmente. Ese altar representaba a Aarón, ese altar era los levitas. Nosotros tenemos un altar, la voz del nombre del Señor. Mira, tú decimos: yo tengo un altar. Tenemos un altar que no tiene derecho a los sacerdotes del antiguo santuario. Nuestro altar se llama Jesucristo de Nazaret, la voz del nombre del Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Tenemos un altar. Mi altar se llama Cristo. Y en ese altar hay fuego permanentemente. El fuego de Cristo no depende de mí realmente. Pensamos muchas veces que tengo que meter leña para que Cristo encienda. No, el fuego del Espíritu Santo es un fuego permanente. Es el fuego que se derramó en el día de Pentecostés, la voz del nombre del Señor. Ahí está el altar encendido, la voz del nombre del Señor. Lo que tengo que hacer yo entonces es acercarme al altar, no meterme en el altar, pero nosotros hemos cometido el grave error de fabricar fuego en la iglesia. El pecado de Nadab y Abiú, ellos presentaron fuego extraño y nos la pasamos inventando cómo construyo fuego, cómo avivo la iglesia. No, la iglesia tiene su propio altar, tiene su propio fuego, tiene su propio sacrificio, voz en nombre del Señor. Pero tú tienes entonces que entender que debes acercarte al fuego, acercarte a Jesucristo de Nazaret, para que tu vida sea consumada, la voz en nombre del Señor. Aplauda al Cristo de la gloria. La victoria de cada creyente es tener ese altar. Ese altar también representa un lugar de consagración, lugar de servicio, el lugar que me recuerda lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Cada uno tiene su altar, pero a veces pensamos que el altar solamente es esto. Y es tanto así que hay gente que se ha habituado a vivir allá en los atrios. Hay gente que no quiere que nunca lo pasen al altar. No quiere servir, porque vivir en el altar, por supuesto, te exige un estándar de vida, te exige un comportamiento y una conducta. Pero déjame decirle que el altar no solamente es esto. El altar es el lugar donde tú te encuentras, la voz del nombre del Señor. Ese es el altar donde tú te encuentras. Tienes que vivir a la altura de la demanda que Cristo te ha hecho. El altar de Carolina es ese que también está en su altar. El altar de Enrique es ese.
El altar de la gente de seguridad está allí. Yajaira, este altar, el altar de ustedes es lo que ustedes hacen para Dios. Ustedes se encuentran allá en el aparcadero, allá en el estacionamiento, en el sol. Ese es tu altar por el Señor. Y tú debes entonces estar bien con tu hermano. Pero cuando tú vienes al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar por el Señor. Deja el servicio que estás haciendo. Deja de pasar el colecto, ¿no? El Señor sí. Porque a veces pensamos que pasar el colecto, pero luchar con alguien, eso no tiene efecto. Sí tiene efecto en tu vida espiritual. Porque ese es tu altar allá en el colecto, en el baño. Tu altar es poner la silla. Tu altar es ese. Y todo oficio se convierte en tu altar. Por lo tanto, debes entonces vivir a la altura de tu llamado. A la altura, osa el nombre del Señor. De lo que Dios te llamó. Den un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Si tú no tienes altar, el que no tiene altar tiene otra cosa. Quien lo dice acá, Hebreo 13. Volvamos a Hebreo 13. 13:11 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El que no tiene un altar tiene entonces un campamento. ¿Qué tú prefieres, un altar o un campamento? ¿Tú te prefieres un altar o un campamento? Un altar. Escúcheme. Salir fuera del campamento. Jesucristo padeció fuera de la puerta, dice la palabra del Señor. Él salió fuera del campamento. Pero salir fuera del campamento se refiere a salir de tu forma de pensar, de abandonar un sistema religioso mosaico legalista, de tu vianda. Dejar tu confort es salir fuera de tu campamento y de tus creencias, porque a veces creamos una religión a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A veces nos ubicamos, a veces algo cómodo, ¿no? El Señor, porque ese es tu campamento, tu comodidad. Pero la Biblia nos exhorta y nos dice: sal fuera del campamento que te encuentras. Yo no sé cuál es tu campamento en este momento. No sé dónde tú te encuentras refugiado, pero el Señor salió ya fuera, Él está fuera del campamento. Y si quieres encontrarte con Cristo, no tienes que salir de tu campamento, porque Él está fuera del campamento. Y dice la palabra: salgamos pues a Él, del Señor. Salgamos a Cristo, el cual se encuentra fuera del campamento. Pero usted prefiere quedarse en su campamento. Pregúntale a tu vecino: ¿cómo se llama tu campamento? Pregúntale. Tu campamento puede ser un resentimiento donde usted se acampó allí y vive en ese campamento. Salí pues fuera de ese campamento, por el Señor. El campamento puede ser un autoengaño. Tú mismo te estás autoengañando. Te dice la palabra: sal fuera pues de ese campamento en que te encuentras. Él salió de su campamento y sufrió el oprobio. Sufrió el oprobio de Jesucristo. Y los hombres en la Biblia que Dios usó, ellos salieron un día fuera de su campamento también. Moisés tenía su campamento. Moisés tenía un campamento. ¿Cuál era el campamento de Moisés? El palacio del faraón. Moisés tenía un gran confort. Vivía en unas alcobas adornadas con las mejores telas y cortinas de Egipto, los mejores perfumes, mesas aderezadas con los mejores manjares. Pero cuando Dios llama a Moisés,
y le dice: sal de tu campamento. Dice la palabra del Señor que Moisés vio lo invisible. Dice la Biblia que él prefirió escoger los vituperios de Cristo, prefirió escoger el oprobio por el Señor de Cristo y dejar los palacios del rey. Él dejó su campamento porque Cristo, aleluya, porque Moisés, él miró lo invisible. Cuando Moisés estaba allí en el palacio, él miró el tesoro del palacio. Él iba a ser el segundo faraón, pero él se fue en la mirada a lo invisible. Él atravesó el desierto, él atravesó el mar, aleluya, el mar rojo. Él atravesó, aleluya, el Señor, el río Jordán, y él se presentó, aleluya, allí en el monte de la transfiguración. Él vio a Cristo y a Elías en una profunda reunión. Él vio lo invisible. Él dijo: prefiero a Cristo que prefiero la riqueza del faraón. Prefiero a Cristo que estos tesoros. Prefiero a Cristo que vivir en este campamento. Yo no sé qué es lo que tú estás prefiriendo. Si prefieres a Cristo o prefieres tu campamento. Tu campamento es temporal. Tu campamento es por un tiempo. Lo que tiene va a perecer, pero Cristo es eterno. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Grandes hombres en la Biblia dejaron su campamento. David dejó su campamento, porque salir fuera te va a encontrar con dos cosas. Cuando sales fuera de tu campamento, te vas a encontrar con la ignominia, te vas a encontrar con el vituperio, te vas a encontrar con el oprobio, te vas a encontrar que vas a ser rechazado, que vas a ser, aleluya, avergonzado públicamente. Salir afuera, Cristo sufrió su vituperio. Cuando Jesucristo salió fuera a morir el campamento, él fue avergonzado. Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz del Calvario, Jesús salió desnudo. El autor, aleluya, Miguel Ángel lo pinta con un pequeño guayuco, pero Cristo recorrió la ciudad desnudo, sin ropa. Él sufrió lo propio, la vergüenza. Él sufrió lo propio de rechazado. Él, todo el mundo lo rechazó, la voz del nombre del Señor. Pero hoy en día el cristiano no quiere ni que lo pida una plaga, no quiere sufrir lo propio por la cosa de Cristo, quiere permanecer silencio, callado en un lugar que nadie sepa que es cristiano, porque no quiere sufrir por la vergüenza. Pero salir al campamento y presentarte fuera, aleluya, es inevitable lo propio, pero también al lado mío va a estar Cristo. Él está en el fuera del campamento. Me encuentro con lo propio, pero también me encuentro con Cristo. El oprobio nunca es en secreto. El oprobio es algo que se hace públicamente. Y no hay algo más horrible y terrible cuando usted es avergonzado públicamente. No sé si alguno de ustedes alguna vez en la vida le ha tocado, o el Señor vio la experiencia de que en una reunión lo pasen adelante y usted entonces lo señale como pecador. O en una reunión en que usted lo estigmatice. No sé si hay alguien nada, y quizás a veces en una reunión, a veces es la propia familia. Porque no hay un lugar donde a veces ocurre lo oprobio. Es la propia familia. David, su familia lo rechazó, su papá lo rechazó, su madrastra lo rechazó porque era un hijo fuera del matrimonio. Y mucha gente sufre el oprobio, el rechazo. Pero ese oprobio que llevó David, lo llevó al desierto. Y en el desierto, aleluya, fuera del campamento, se encontró con Dios, la voz del nombre del Señor. Y ahí lo llamó en el desierto y lo convirtió en el dulce cantón de Israel. Denle un fuerte aplauso a Cristo en la gloria. ¡Aleluya! ¡Alabamos a Jesús! No queremos sufrir lo propio. No es un acto secreto. El oprobio, deshonra pública, el descrédito, la deshonra, la vergüenza, ser ignorado, no ser tomado en cuenta. ¿A cuánto le ha pasado esto? Si le pasó, te felicito. Y si no le ha pasado, vas a pasar. Porque tú decides quedarte en tu campamento bien guardadito, que nadie te toque, que nadie te mire, o tú sales de tu campamento. Sal de tu campamento, yo te voy a decir. Sal de tu campamento. Sal de ese confort. Sal de allí.
Jesús no está en el campamento. Esto está fuera del campamento del Señor. Usted puede quedarse en el campamento por muchos años, quedarse allí y vivir un autoengaño de una falsa religión y de un aparente Cristo, pero Cristo no está en el campamento. Él salió fuera, no Señor, Él salió. Y cuando salió fuera, salió por mí, salió por ti, salió por redimirte a los el nombre del Señor. Él salió fuera por nosotros. Cuando Cristo iba por la pesada cruz, se cayó varias veces, pero no se quedó en tierra, se levantó. No sé cuántas veces usted se ha caído en la vida, no sé cuántas veces usted ha tenido una caída o recaída, pero te aseguro, bueno Señor, que Cristo te levantará en ese lugar, del Señor. Te dará la fuerza para seguir adelante. Porque cuando Cristo se cayó varias veces, y ya cuando no tenía fuerza, apareció alguien y le levantó y lo llevó y lo ayudó hasta el lugar del monte Gólgota, el lugar de la calavera. Alguien va a estar a tu lado cuando caigas. Dios va a usar un ángel que te va a levantar, te va a ayudar por el Señor. Te va a ayudar a salir adelante y a cumplir tu propósito para el cual Dios te ha llamado. Aleluya. David le dijo si fue el oprobio. Fue en el campamento, si hay oprobio, si hay muchas cosas negativas. Pero ¿cuántos deciden salir fuera del campamento en esta hora? ¿Cuántos deciden salir fuera del campamento? Para salir fuera del campamento, tú necesitas en primer lugar identificar cuál es tu campamento. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu campamento? Oye, dice que no sé cuál es, entonces no puede salir. No puede salir. Para poder salir debo identificarlo. ¿Cuál es mi campamento? Es una actitud, es un comportamiento, es una manera de actuar y de pensar que piensas que estás en lo correcto, que te lucha cuando eres confrontado o confrontada. Ese campamento tienes que abandonarlo. Comienza a preparar tus maletas, comienza a preparar tus cosas, sale de tu campamento y anda al encuentro, porque esa es la invitación. Salí a Él fuera del campamento del Señor. Yo quisiera cerrar para pasar a la segunda fase de la cena del Señor. Pero es interesante que usted hoy identifique cuál es mi campamento. Que usted allí cierre sus ojos